Hola, en este video vamos a hablar del eneagrama. Vamos a hablar de qué es el eneagrama, cómo surge. Vamos a hablar de los 9 tipos de personalidad, de patrones de personalidad que nos muestra el eneagrama, que nos comparte. Vamos a entender su lógica, el momento de la niñez en el que se forma cada una de estas 9 heridas y vamos a entender cómo estas personalidades nacen de una herida con la finalidad de adaptarnos a nuestro entorno, a nuestro mundo, de sobrevivir. Vamos a ver cómo es verdad que estas heridas nos aportan cierto potencial, por un lado, pero por otro lado, también al ver y entender al mundo desde esta herida, cómo nos limitan. Cada uno de estos tipos de personalidades tienen limitaciones específicas. Vamos a entender, vamos a ver la sabiduría que tiene el eneagrama, nos indica hacia dónde tendemos a centrarnos, a descentrarnos. Y por último, vamos a ver cómo esta información ancestral también nos es muy útil en nuestro autoconocimiento y cómo al relacionar esta información con la información que nos proporciona nuestra carta natal, nuestra carta astral, integramos esta información y cómo obtenemos un gran beneficio para conocernos a mucha más profundidad. Muy bien, esta es la imagen del eneagrama. Se ve algo curioso, algo como que, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta imagen? Primeramente estaba la imagen y estos son los eneatipos, que hay diferentes nombres. Esta es la selección que más me gusta a mí porque siento que nos da más un entendimiento más fácil. Tiene más de 2000 años, que se considera que tiene más de 2000 años y se le atribuye a la filosofía sufí, que viene de esa filosofía. Ahora es bien interesante cómo los principales eneatipos son 9 eneatipos y podemos entender que hay 9 tipos de personalidad. Sin embargo, hay 3 subtipos de cada uno. Entonces, podríamos entender que hay 27 tipos de personalidad, pero los eneatipos principales son 9, con uno de los subtipos que platicamos. Ahora, lo primero que se me hizo muy interesante al estudiar el eneagrama es cómo tiene una relación con nuestro cerebro. El eneatipo 8, 9 y 1 tiene que ver con la parte reptiliana, instintiva. Es decir, que para estos eneatipos lo que más en un momento importante, en un momento determinante, lo que más van a ocupar es su cerebro reptiliano. Los siguientes, el eneatipo 2, 3 y 4, tienen una fuerte tendencia emocional. Es decir, van a sentir con mayor vibración eh, la vida. Y los terceros, que es 5, 6 y 7, tienen más desarrollado la zona mental, van a ser más mentales. Ahora, aquí es bien interesante mencionar que no hay ninguno que sea mejor, ningún grupo de eneatipos que sea mejor, porque ya me estoy imaginando que algunos van a decir, yo quiero ser de los mentales. Sí, está muy bien, pero los mentales lo que más sienten es miedo. Piensan y piensan y piensan y sienten más miedo. Los instintivos lo que más sienten es ira. Entonces, esa es la emoción primordial que tienen. Y los emocionales, pues es el resentimiento, van a estar sintiendo y sintiendo, entonces van a ser muy sentimentales eh, en términos generales. Ahora,
cada eneatipo es un tipo de personalidad que se formó en la infancia. Y todos, también es bien importante mencionar que todos tenemos a todas estas heridas. Cada una de estos tipos de personalidades está formada por una herida principal y todos compartimos una herida. Compartimos todas las heridas, pero hay una herida que nos marcó mucho más que las demás. Y ahí es donde al marcarse más esa herida, donde nosotros vemos y entendemos al mundo principalmente a partir de esa herida. Y sí, es verdad que tiene muchas virtudes, nos da ciertas potencialidades, esa herida, esa forma de percibir al mundo, por un lado, pero es importante también conocerla, conocernos a profundidad, porque lo principal que nos aporta ese conocimiento es también ver en dónde nos para, cuáles son los bloqueos que instintivamente tenemos por entender y ver al mundo desde este patrón de personalidad que tiene que ver con una herida, está relacionado con ella. Entonces, ya vimos aquí que hay 3 eneatipos que tienen que ver con el cerebro reptiliano, 3 que tienen que ver con el cerebro emocional de los mamíferos y 3 que tienen que ver con lo mental. Ahora también vemos flechas aquí. Y las flechas son patrones bien interesantes que nos enseñan. Aquí, por ejemplo, esta flecha significa que el eneatipo 1 tiende a descentrarse a lo negativo del eneatipo 4 cuando está bajo presión, cuando no está bien. Y nos dice, por otro lado, la flecha que recibe que es a donde tiene que irse, a lo positivo del eneatipo 7. Es lo que le conviene ir para salir de su depresión, para mejorar. Entonces, no, así es, esto mismo sucede con todos los eneatipos. Si ponemos el ejemplo del eneatipo 9, vemos que el eneatipo 9 tiende a descentrarse a lo negativo del 6 y le conviene ir a lo positivo del 3. Entonces, eso es el significado también, la sabiduría que nos comparte el eneagrama. Nos indica dónde centrarnos, a dónde automáticamente tendemos a descentrarnos, en el caso del 9 al 6, y a dónde nos conviene irnos, que es al eneatipo 3, para salir adelante, para manejar mejor nuestra vida. Y aquí lo interesante es cómo vemos que todos se centran a un eneatipo y todos se centran a otro. En el caso del 1, se descentra el 4 y le conviene irse al 7, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, esto es parte de lo que es muy interesante que nos ofrece el eneagrama para saber qué hacer. Nos está dando las pautas de a dónde ir una vez que ya conozcamos cuáles son las definiciones y de cada uno de los eneatipos. Entonces, ahora vamos a mencionarlos brevemente. eh, en posteriores videos vamos a hablar más, vamos a hablar por grupos, pero ahorita vamos a mencionarlos en una forma rápida para que en este video puedas tener un panorama general de los eneatipos. Y esta herida que lo formó a cada uno de los eneatipos, cada uno de estos patrones de personalidad, es importante, aquí lo más importante es que tú te veas, que tú te vayas reconociendo y te vas a reconocer a través de el sentimiento. El eneatipo que menos quiera ser
ese es el que muy probablemente eres. Cuesta trabajo. Esto es bien fácil ver a tus seres queridos, a tu ex, esa lo vas a ver así, rapidito. No, sí, este es uno esto, pero a uno mismo nos cuesta mucho más trabajo. Entonces aquí la tarea es sincerarnos. Esto es para ti. Y una vez que nos sinceremos, pues va a ser más fácil verlo. La otra cosa que nos ofrece el Enneagrama es que si tenemos, vamos a suponer que tenemos, somos el eneatipo 2, el ayudador, entonces se llama ala, que significa que está al lado. Vamos a tener mucho también de las características del uno y del 3, pero nuestra esencia va a ser el 2 si somos el 2. Y cuando decimos que es un 2 a la 3 significa que va a tener mucho de las características del 3, o si fuera un 2 a la uno es que, aunque sea un 2 va a tener más de las características del perfeccionista. Entonces, si una persona, vamos a suponer que sea del eneatipo 6 va a tener el ala 5 o el ala 7. Y eso nos da, esos eneatipos nos dan mucha información. Y además de estar muy relacionado con el 5 y el 7, el 6 por las flechas va a tender a descentrarse automáticamente al 3, entonces también va a tener mucho de las características del 3 y le conviene irse, pero esto tiene que meter mucha conciencia a lo positivo del 9. Entonces, en su vida va a ver que cuando estuvo mal y más mal le fue, pues tendió a irse al 3, a tratar de imitar al 3 y que salió de ello naturalmente yéndose a las características positivas del 9. Entonces, con esto ya tenemos más información de la sabiduría y todos los aportes que nos da el eneagrama. Ahora vamos a mencionar en qué consiste cada uno de los eneatipos. El eneatipo 1 se le denomina el perfeccionista y hay gente que hasta se jacta de decir, yo soy perfeccionista. Lo dice con orgullo. Y correcto, tiene sus puntos buenos. Es gente que le gustan las cosas ordenadas, hacerlo bien, eh, ser muy metódico, muy estructurado. Tiene muchas cosas positivas, pero también tiene cosas negativas y aquí es donde nos conviene analizarlo. Entonces, el perfeccionista, cuando llega, por ejemplo, está viendo esta presentación que estoy dando, va a decir, le quedaron bien feas las láminas, no se entienden bien las flechas, esta flecha debió de haber quedado más arriba, ¿por qué la hizo tan abajo? ¡Qué feo! Y este número 33 aquí, ¿qué hace aquí? O sea, qué mal. Si tú empezaste a ver eso, es muy probable que seas un perfeccionista. Entonces, así te empiezas a reconocer. Eh, Vamos a ver el eneatipo 2. El eneatipo 2 es el ayudador, se le denomina el ayudador. El ayudador es normalmente cómo lo vemos, cómo lo reconocemos. Bueno, en un grupo de amigos, alguien pregunta, oigan, necesito esto, ¿quién me puede ayudar? Yo te ayudo. ¿Quién puede traer esto al juego de fútbol? ¿Quién puede traer las pelotas? Eso, yo las llevo. Entonces, siempre está dispuesto a ayudar, quiere quedar bien. Aquí nos vamos a ir dando cuenta. Ahora, posterior, ya que veamos la herida, vamos a ver la razón real de por qué ayuda. Tiene muchos beneficios también, como el perfeccionista aquí, el ayudar a los demás, el querer colaborar, pues va a hacer que esta persona tienda a tener muchos amigos, tienda a caerle bien a la gente, lo busquen mucho justamente por su ayuda, por dar.
Bueno, posteriormente vamos a hablar de la herida de cada uno de ellos para entender por qué de esa personalidad. El eneatipo 3 es el triunfador. Este es bien fácil reconocerlo. Si tiene una oficina, llegamos a su oficina y vamos a ver todos los diplomas ahí en la pared, de pared a pared, todo lo que ha ganado. Este le encanta ser el centro de atención. Suelen ser muy simpáticos, muy agradables, se les ocurre normalmente la chispa, la idea que hace reír. eh, pueden llegar a ser líderes que aprecie la gente también, como está dentro de los emocionales, pues maneja muy bien la emoción, aunque puede que no lo aparente tanto como el 2 o el 4 que vamos a ver, que aparentan ser más emocionales, pero les encanta triunfar, quedar bien, salir, ganar. Son los que meten los goles, anotan las canastas, les gusta salir en la foto y con el trofeo arriba de que ganamos. Esas son las características. El 4 es el romántico, es el artista, es otro nombre. Tiene gran capacidad para el arte, para hacer las cosas bellas, diferentes. Es otra de las características, es muy diferente al resto. No le gusta lo que a la gente normal le gusta, no, no, él le gusta algo, tiene que ser mucho más raro, más específico, interesante, ser diferentes. Entonces tienen gran capacidad artística, tienen mucha emoción, pueden estar muy bien, muy contentos emocionalmente y después al rato pueden estar deprimidos, enojados, muy variantes. Este es el que más se nota que son del equipo emocional, por las variantes emocionales que suelen manifestar. El 2 no le gusta manifestar tanto cambio emocional, es más de yo te ayudo y eso, pero también hay momentos que cuando se descentra, por ejemplo, al 8 después vamos a ver los descentramientos, ahí es cuando se va y como la jefa, todo lo que he hecho por ti, tú no me puedes ayudar ni apoyar. Entonces ahí es cuando se descentra y se va a lo negativo del 8. Entonces, ahí es cuando manifiesta más la emocionalidad. El 3 pues puede manifestarla también, no tanto, más que nada es la emoción que le da el ganar, el tener éxito. El romántico, entonces ya lo vimos. Ahora, pasamos a los mentales, el observador. Aquí en el observador tenemos el clásico estudioso, nerd, científico, que está atrás del telescopio, siempre en la computadora, estudiando, investigando. Tiene normalmente poca comunicación, pocos amigos, es quizás el menos sociable de todos los eneatipos. Eh, Le encanta observar, investigar, especializarse es una palabra clave. Le gusta mucho especializarse, saber a profundidad de un tema que le interese. Entonces, toda su capacidad mental la ocupa para indagar a profundidad en algunos de los temas. Posteriormente tenemos al 6 que es el que duda. Eh, Aquí tenemos a alguien que es también muy, normalmente suelen ser muy inteligentes, estudiosos, aplicados, eh, pero más sociales, quizás, con una actitud de más interés en el grupo, más interés en querer compartir, expresar. Suelen ser muy buenos empleados, seguidores estrictos de las reglas del patrón. Suelen necesitar mucho de que les digan qué hacer, de los lineamientos o que tengan muy claro qué es lo que se espera de ellos en el trabajo, para poder sentirse bien, porque si no dudan, lo estaré haciendo bien mi trabajo, lo estaré haciendo mal, o tienen
mucho miedo a fallar. Lo que más sienten, todos los mentales tienen mucho miedo, pero este lo expresa más. A lo mejor el observador no lo expresa tanto, pero ni siquiera quiere convivir con los demás, relacionarse. Entonces, aquí el miedo es un miedo a relacionarse con los demás, es un miedo a una convivencia, es un miedo a la vida. Siente un miedo que no entiende, no sabe de dónde viene, pero es a la vida, a vivir, a relacionarse. Y este sí lo tiene más claro, que siente el miedo, y el miedo es equivocarse, a fallar. Más al ratito que veamos la herida vamos a ver por qué. El hedonista es el que le gusta el placer, tiene un miedo, hablando de los miedos, tiene un miedo a aburrirse, tiene un miedo a no estar haciendo algo, son muy energéticos, así como el 3 también suelen ser el alma de la fiesta, chistosos, simpáticos, agradables, eh, con una inteligencia también muy grande para decir las cosas en el momento apropiado, oportunos, simpáticos. El único punto aquí es la persistencia. Suelen no ser persistentes, les cuesta mucho trabajo. Son muy buenos para iniciar, siempre tienen un montón de proyectos que van a hacer. Aquí encontramos a quien te platica y muy agradable, te da la mano y te cuenta 5 o 6 proyectos que trae en la cabeza, y lo que le cuesta trabajo es realmente hacerlos, llevarlos a cabo. En el trabajo igual pueden llegar a ser líderes por su carisma, pero por lo que les cuesta trabajo también es por la continuidad en los proyectos. Fallan en los proyectos, no le dan esa continuidad muy constantemente. Entonces ya estamos viendo también aquí puntos débiles. En otros le llaman el optimista, porque es muy optimista, entonces también es otra palabra que se ocupa para denominar el número 7, porque siempre está, no, si las cosas están mal, pero va a cambiar y va a salir bien. Ese optimismo pues les da cierta ayuda, por un lado. Por el otro lado, también lo malo es que no se comprometen a continuar. En cuanto se aburren, tienen un rechazo enorme a aburrirse, entonces quieren hacer otra cosa. De ahí pasamos al 8, que el 8 es de los instintivos, pasamos al instinto, los que reaccionan, y para hacer algo, todos estos primero lo hacen y después piensan o sienten. Estos primero sienten y después ya sea que pasen a la acción o que piensen. Y estos lo piensan, lo piensan, lo piensan para después pasar a la acción, de mucho pensarlo. Ok, el jefe, como su nombre lo indica, es el que quiere tener control. Eh, en un trabajo se ve muy claro, son aquellos que, que si el 3 es el jefe, el 3 es el jefe por salir en la foto, porque lo vean, porque le aplaudan. El 8 dice: qué estrategia tan tonta, yo soy aquí el jefe y aquí mando yo. Y si me equivoco, vuelvo a mandar. Ese es por tener el control de la gente, porque no se le salgan. Le interesa un comino salir en la foto, no salir, no le interesa tanto, pues su principal emoción o lo que principalmente quieren es tenerlos a todos bien controlados. Eh, También hay que hablar que hay niveles. Entonces es bien importante. Puede haber, cuando está muy mal, pues no, no haces lo que yo te digo y te corro o tomo reacciones. Y también en un principio, pues no va a ser jefe, ¿verdad? Va a ser empleado. Entonces, como empleado, queriendo controlar siempre, queriendo tener el control. Y qué coraje le da tener que
hacer lo que le digan, ¿no? No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. También es algo clave. Y a diferencia del 7, sí se esfuerza mucho por llegar hasta arriba, con dedicación, empeño. El 3, por ejemplo, también se puede esforzar mucho por mucha disciplina, mucho trabajo, pero por cosas diferentes. Aquí este es porque le aplaudan y este es por tener el control. Nos vamos entendiendo las diferencias. De ahí el 9 es de los del instinto, como dijimos, los que más sienten estos tres es rabia, ira. El que menos la demuestra como va, no le interesa que lo vean, este no. Este quiere paz y tranquilidad, armonía. Entonces va a aparentar ser bonachón, una persona más buena gente que considera a los demás, pero que no lo hagan enojar. Ahí unas dos, unas cinco, seis veces al año, cuando lo hacen enojar, explota. O también la otra forma de sacar su enojo, su ira, es pasivamente, pasivo-agresivo. Entonces, quedó contigo de algo y, ay, se me olvidó que para ti era muy importante y no te cumple porque está sacando ahí su rabia, su ira pasivamente. Y cuando explota, pues explota. Muy bien, entonces pues ya los vimos a todos. Entonces aquí lo importante es que vayas sintiendo cuál es el que más te toca a ti. Muy bien, para entender las heridas de cada uno de los eneatipos, es importante entender las fases del desarrollo infantil. Y vamos a empezar con la primera herida. Ahora, aquí como había mencionado, todos tenemos todas las heridas de los 9 tipos. Sin embargo, nuestro eneatipo, nuestro patrón de personalidad, se va a fijar por la herida que más fuerte fue, que hubo más carga emocional. Entonces, en la herida que hubo más carga emocional, eh, ahí es donde se formó nuestro patrón de personalidad. La primera, que es en la primera etapa, que es incluso desde que se está en el vientre materno hasta antes de los 6 meses de edad, se forma la herida del eneatipo 5. El eneatipo 5, si recordamos, es el observador, muy mental. Entonces aquí vamos entendiendo que cuál fue la causa de la formación de la herida del número 5. La causa es que por algún motivo, aquí tampoco se trata de culpar a los padres, pero por algún motivo su madre o quien lo cuidaba, generalmente la madre, estaba emocionalmente muy mal. Entonces el bebé o el feto, en su caso, desde estar dentro de mamá, sentía una energía muy negativa. Y ya cuando nace, el bebé prefería no tener la necesidad de llorar, con tal de llamar a mamá, porque cuando ella estaba sentía esa energía negativa que le afectaba mucho. Entonces prefería no comer, prefería lo menos necesario, ¿verdad? No el agua, lo que le dieran, la mamila, no llamar la atención de mamá, porque cuando llegaba mamá su reacción no le gustaba, se sentía muy mal. Entonces vamos entendiendo por qué esa dificultad para relacionarse. ¿Por qué instintivamente tienden a ver el mundo como una amenaza? Surgió de ahí, desde un inicio, el sentir que mamá, su energía es tan negativa que prefiero que esté lejos. Entonces, de ahí se forma la herida del eneatipo 5 en una etapa preoral, desde el vientre hasta antes de los 6 meses, y es por ese rechazo.
a mamá. Ese sentir, cabe mencionar que aquí el bebé todavía no entiende bien que él es un individuo separado de mamá. Entonces, para él mamá es todo el mundo, todo el universo. Entonces, justamente de aquí esa dificultad que tienen este eneatipo para pasar a la acción. El siguiente que se forma es el eneatipo 4, la siguiente herida. Y aquí ya se forma de 6 meses a un año. Y en este eneatipo, la herida es en la etapa oral, cuando se empiezan a llevar los bebés las cosas a la boca. Entonces aquí el niño bebé se está formando se está dando cuenta. Aquí lo más importante que sucede es que el bebé se da cuenta que él es un ente separado a su madre, a su progenitor. Y siente el sentimiento, que recordamos que este lo piensa y este lo siente. Este siente que mamá no le presta la atención que él merece. Entonces, como siente que no se le está prestando la atención que merece, siente que hay, pero siente que hay algo mal en él por el hecho de que no le prestan la atención. Entonces, es en la etapa que se está formando su personalidad. Y es por ello que la herida se da en necesitar la atención excesiva de los demás. El eneatipo 4, cuando está muy mal, necesita que los demás le presten atención. Quiere ser diferente, único, hacer las cosas a su manera, y que los demás le digan qué bien eres, qué diferente eres, qué razón tienes, y suelen recibir lo contrario. Normalmente se suele recibir lo contrario. Muy bien. El siguiente eneatipo que se forma es el número 9 y este es de 1,5 a 2,5 años. Es en la etapa anal, porque es cuando el niño empieza a tener control sobre cuando quiere ir al baño. Entonces empieza a decir, quiero ir al baño, cuando se le enseña que diga y eh, que, que vaya al baño, ya para no hacerse en los pañales. Entonces aquí el bebé es humillado, hace algo y es humillado y se le hace sentir que tiene que hacer lo que la mamá quiere. Un ejemplo puede ser lo del baño, que en una forma muy fuerte, porque estoy seguro que a todos nos pasó, pero para este fue más importante, el que fue humillado, o qué cochino, o cómo te sigues haciendo en los pañales, ya aprende y ya ve al baño, eh, eso. Ya de más grandecitos siguen con cuestiones como que el niño tiene calor y la mamá considera que se tiene que poner otro suéter y la chamarra. Entonces el niño, no, no me la quiero quitar. Y la mamá, no, déjatelo. Entonces, por complacer a la mamá, por evitar el conflicto, que es algo clave del eneatipo 9, que no quiere el conflicto, se surge justamente de evitar el conflicto con mamá. Entonces me sacrifico para tener a mamá contenta. Y, y, y hago lo que mamá quiere y no hago lo que no quiere para no entrar en conflicto, porque el que mi mamá se enoje me causa más problema que aguantar el suéter, o que el niño ya no quiere comer, ya está lleno, no, ya no quiero. No, no, tienes que comer más. La mamá considera que no es la porción adecuada y le sigue dando. Y si no eres malo, o si no te pego, o sea, puede haber muchas formas de obligar al bebé, pero es esa obligación. Entonces aquí el niño se desconecta.
El bebé se desconecta de lo que quiere con tal de complacer para no entrar en conflicto. Esa es la herida que le surge. En la siguiente etapa, denominada fálica, encontramos la formación de los enotipos 3 y 6. Aquí, para un entendimiento sencillo de estos, el 3 es el triunfador. Se encuentra dentro de los emocionales. Entonces tiene mucha emoción por triunfar, por ser el que mete los goles, por ser el que destaca. ¿Cuál es la herida? Fíjense que ya está más grande, ya es de 3 años, 2, 3 años, 3 años y medio. Entonces el niño aquí ya empieza a entender los roles familiares, aquí, tanto el 3 como el 6 ya lo empiezan a entender. ¿Cuál es lo que el niño siente y percibe? Aquí el niño siente y percibe que si no tiene éxito, que si no le va bien en la escuela, que si no saca el 9, el 10, que si no mete los goles, que si no es el que destaca en el equipo, no es digno de ser amado. Entonces, en una forma, hay diferentes formas, ¿no? De los papás. Una forma de que, pues sacaste 9, pero pues para la próxima, mi campeón, tienes que sacar 10, tienes que ser el mejor. ¿Cómo 9? Entonces, el sentimiento del niño es, si no soy el mejor, si no soy el número uno, pues no soy digno de ser amado. Entonces tengo que ser exitoso para lograr ser amado. Entonces están siempre luchando por ser amados, por ser triunfadores. ¿Para qué? Para ser amados, para ser aceptados. Y el 6 es un poco todo lo contrario. El 6 lo que tiene miedo es equivocarse. Al 6 le dijeron, no te vayas a equivocar, porque si te equivocas, vas a ver. O sea, tiene un gran miedo, por eso duda, por eso lo haré bien, no lo haré bien, porque de esta edad, de muy niño, lo que estaba prohibido era equivocarse. Entonces, un gran miedo a equivocarse. Y es en la misma etapa, en la etapa en que estoy desarrollando esa comunicación, estoy desarrollando esa actividad dentro de la familia. Entonces aquí el 3 tiene que triunfar para ser amado y el 6 que no se equivoque para estar bien en casa, para que le vaya bien. Cuidadito y te equivocas. Eso es lo que sintió el número 6. Muy bien, y en la última etapa, ya en la etapa genital, que es de 3,5 a 7 años, se forman los demás eneatipos, el 1, el 2, el 7 y el 8. Y una de las características de estos eneatipos que son los que buscan más el control. Como ya vimos, el 8 es muy directo, busca el control y lo dice. Quiere ser el jefe, quiere ser el que manda. El 1 lo hace, también quiere tener el control, le interesa y lo hace porque tiene la razón, porque él sabe la mejor forma de hacer las cosas. Son los reformadores sociales. En el grupo, a ver, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, porque eso es lo correcto, porque es la mejor forma, es la forma más productiva de hacerlo. Entonces, de una forma de hacer las cosas bien, también tienden a ser a los niños buenos del eneagrama, porque hacen lo correcto, perfecto, lo hacen bien, eh, buscan el control y buscan controlar a los demás. El eneatipo 2 lo hace de una forma muy sutil. Este es el que más sutil busca el control. Yo te doy
pero para que después tú hagas lo que yo quiera y te tengo controlado. Aquí es el caso clásico de tantas mamás que le dan a los hijos, pero para tenerte aquí, para controlarte, para que no te salgas. Y también hay muchas personas, ¿no? También pueden haber hombres que dan y buscan quedar bien, pero sutilmente te quiero controlar. Y el número 7, eh, buena onda, positivo, pero también quiere controlar la situación. Es muy dado, por ejemplo, en el trabajo, es el que con los compañeros de trabajo le tira al jefe acá por debajo. Aparentemente no, todo muy bien y todo, pero cuando están acá los empleados le dicen, oye, pues es que este güey no sabe, este güey no puede, este güey, ese es el eneatipo 7 que trata de tener el control y buscarlo. Como dijimos, después le falta mucha persistencia, que en el caso del 1 y el 8 y el 2 sí lo pueden tener. A este le falta responsabilizarse en muchos casos, pero le encanta también tener el control. El número, todos estos se forma en la etapa genital. Entonces, el niño ya está teniendo esa sensación de, de querer controlar en la familia. Normalmente está papá, mamá y el niño, por lo menos. Puede haber otros hermanitos, ¿verdad? Pero por lo menos papá, mamá. Entonces el niño se da cuenta de que hay una relación entre papá y mamá y él quiere tener un poder en esa relación. Estamos hablando de 3,5 a 7 años. Quiere tener cierto poder, mando, quiere ser el que manda. Entonces, el número 1, la herida se forma porque vamos a suponer que es hombre. Entonces, él siente normalmente es al de su mismo sexo, lo siente como una oposición para el cariño de mamá del sexo opuesto, suponiendo que es varón. Si fuera mujer, pues siente a la mamá como una competencia para el amor de papá. Se da mucho eso. Y aquí lo que siente, vamos a poner el ejemplo del niño, siente que el papá es muy moralista, muy exigente, pero no cumple, no es congruente. Hay un juicio fuerte, en este caso, si es varón contra papá, si es mujer contra mamá, de que no es congruente. Y como no es congruente, él dice, yo sí soy congruente, yo sí lo hago perfecto, y yo sí lo voy a hacer bien. Pero por esa comparación, en el caso de los unos, hay mucha comparación. Es una palabra clave. Y esa comparación y ese juicio a que el otro no lo hace y yo sí lo tengo que hacer bien, pone mucha presión en él mismo. Y después esa presión que él pone en él, también la ponen los demás. Tú lo tienes que hacer muy bien y se esfuerza. Yo tanto que me esfuerzo, pues tú también esfuérzate por hacerlo perfecto. Y de ahí surge esa sensación de perfeccionismo. Pero lo que realmente siente es una insuficiencia. Lo que siente la herida es de yo no soy lo suficiente. Y entonces la única forma de yo ser lo suficiente es yo sí hacer las cosas bien, no como mi papá o como mi mamá que no lo está haciendo bien, no es congruente, dice una cosa y hace otra. Yo sí lo voy a hacer correctamente, lo voy a hacer perfecto. Y de ahí surge la herida del 1. La herida del 8, me faltó mencionar que en cuestiones de afecto, de sensibilidad, el caso del niño, pues está en la edad de que quiere el abrazo con mamá, el sexo opuesto, pero sintió que papá no permitía que eso sucediera, que fuera más afecto de lo debido. Entonces, por eso es el juicio, de ahí surge justamente ese juicio.
En el caso del número 8, el número 8 sí tuvo ese contacto, sí se le permitió, pero abruptamente después se negó. Caso de niña, por ejemplo, el contacto con papá lo tuvo, pero después hubo algo o que la mamá no lo permitió o que el papá se asustó de que, ay, que esto ya es más contacto del que se debería, tuvo miedo y puso un no. Bueno, aquí fue un no muy patente, muy estricto, que a lo mejor fue, porque lo que acabo de decir es más del número 2. Del número 8 es más posiblemente la muerte. Del, en el caso del niño, pues se le murió la mamá. El caso de la niña, a lo mejor se murió el papá. Entonces, algo, un corte abrupto, que sintió un rechazo muy grande, que ya no pudo. Entonces, por eso es que se enconcha y dice, yo no necesito de ese amor, yo no necesito de nadie, ni ahora yo salgo adelante por mí mismo. Entonces, es muy positivo en muchos casos, pero también números 8 son los más comunes de ataques del corazón, por esa falta de amor, esa dureza, esa protección en exceso que surge de ahí, de que yo sí tenía el contacto, yo sí tenía el amor de mi, en caso de niño normalmente puede ser de los dos padres, pero generalmente más es del sexo opuesto, y después me fue negado, ya no lo hubo. Entonces se vuelven muy duros, se enconchan para no ser lastimados. Entonces aquí hay un gran temor a ser lastimado, a ser herido por esa herida. Pasando al número 2, el número 2 es el que tuvo el contacto, fue como que se espantó. Aquí vamos a hablar del caso de la niña y el papá se espantó de tanto contacto y puso el límite así. Entonces aquí la niña dice, bueno, separo el amor físico del amor emocional y hay una separación por ese rechazo que sentí. También se puede dar, hay muchos casos aquí de esperaban niña y salió niño, o esperaban niño y salió niña. Vamos a poner el caso que esperaban niña y salió, esperaban niño y salió niña, que es muy de lo más común. Entonces, hay un rechazo que siente la niña por no ser aceptada como niña. Y entonces tiende a buscar todavía a complacer más al papá y hacer lo que el papá le guste, lo que el papá quiera, le baila, le brinca, le canta, hace todo lo que el papá quiera para complacerlo. Le ayuda, le da, por eso es el deador. Para hacer, ¿por qué? Por esa falta de amor, ese rechazo que sintió, de que a lo mejor esperaban del otro sexo o pueden ser varias causas, pero sintió una falta de amor. Entonces hay una gran falta de amor en el número 2 y yo por eso te doy, te doy, te doy para sentirme amada, para sentirme amado. Esa es la herida fuerte del 2. Y la herida del número 7, el 7 sí tuvo el contacto y nunca se le negó, pero el 7 mentalmente se bloqueó. O sea, hubo como que estoy teniendo tanto contacto y con mamá o con papá, en el caso de la niña, que no me vaya a pasar. O sea, siente que se está pasando y entonces se empieza a evadir mentalmente. Y de ahí surge la tanta evasión mental. Por un lado, como no fue rechazado, tiene mucha confianza con la vida, como que la vida sí me da lo que yo quiero y siente esa confianza grande con la vida. Pero por el otro lado, él solito se bloquea
porque siente que él mismo, o su miedo, hablando de los mentales, su miedo es a ir más allá, a pasarse. Entonces, ese miedo que le genera el poder pasarse, hace que se vada mentalmente y entonces, pues tiene miedo a fallar en ese sentido. Y por eso busca no aburrirse, tiene mucho miedo a aburrirse. Muy bien, pues ya vimos todas las heridas, cuándo surgió. Entonces aquí te repito, lo más importante es que tú sientas de lo que hablé de las heridas, sientas cuándo se dio esa herida para ti y al sentir esa herida vas a entender el porqué de los comportamientos que hemos hablado de cada uno de los eneatipos. Muy bien, entonces ahora regresando a nuestra figura del eneagrama, ya podemos entender más cómo en el caso del uno, que es el que busca la perfección, que quiere hacerlo bien, lo correcto, cuando está mal, cuando algo sucede en la vida que no es como él quiere, va y se descentra al eneatipo 4, que es el romántico, que es el artista, pero a lo negativo. Y lo negativo del 4 sería deprimirse, el sentir que la vida está en su contra, el ser la víctima, y toma esos momentos después de tanta presión de tengo que hacer lo correcto, va, se duerme unos días, siente que todos están en su contra y lo que le conviene hacer para salir, aquí no lo está enseñando el eneagrama, es irse a lo positivo del 7, que es tomarse la vida más relajada, ver la vida con más positivismo, no ser tan exigente, sobre todo consigo mismo. Yendo al 2, el 2 que da y da y da, cuando está mal, pues va y se descentra a lo negativo del 8, que es ahora yo tanto que he hecho por ti y tú que no puedes hacer esto, que es lo único que te pido, y se descentra lo negativo del 8. Y lo que le conviene es irse a lo positivo del 4, que el 4 es honesto, el 4 es diferente, hace lo que quiere. Entonces, en ese sentido, al 2 le conviene mucho, pues, hacer lo que realmente quiere. Si no quiere ayudar, que no ayude. No tiene que ayudar siempre. Cuando no lo desea, pues no por el hecho de que me digan que soy bueno. Esta es la Madre Teresa de Calcuta. No porque me digan que soy la Madre Teresa de Calcuta, pues tengo que ayudar siempre a todo el mundo. Entonces, cuando no lo deseo, no lo deseo y hago lo que quiero. En ese sentido es el 4. El 3 vemos que se descentra el 9. El 3 es el triunfador, el que siempre está con mucha energía, que quiere ir por sus objetivos. Y cuando está mal, se va a lo negativo del 9. Y lo negativo del 9 es estar tirado en el sofá sin hacer nada, no quiere conflicto, no quiere lucha, entonces pues está muy, muy cómodo ahí sin hacer nada. Se tiende a ir a eso. Pues ya para qué, ya da lo mismo. No, pues ya Juan te llamas. Como quiera Juan te llamas. Entonces se va a ese punto. Y lo que le conviene es irse a lo positivo del 6, que es estructura para hacer las cosas, meterle más mente, no nada más hacerlas por hacerlas, sino con más estructura, más orden, que es lo positivo del 6. Pasando al 4, el 4 cuando está mal se va a lo negativo del 2, que lo negativo del 2 es lo manipulador. Yo hago las cosas para que tú después me des esto, me des aquello. Entonces el 4 tiende a irse a esa manipulación, a hacer ese que mete cizaña para, para salirse con la suya, ¿va? Para no hacer nada, porque también puede estar en depresión, no quiere hacer las cosas, entonces se va a la manipulación. Cuando lo que le conviene
es irse a lo positivo del 1, que es tomar acción, pasar a la acción, hacer las cosas metódicamente bien hechas. Es la característica positiva del 1, que fácilmente pasa a la acción y hace las cosas bien, se busca hacerlas mejor. El número 5, cuando está mal, tiende a irse a lo negativo del 7. Y aquí es bien chistoso cómo vemos al serio, al nerd, en una fiesta de fin de año, cuando toma unas copas, cómo después se sube a la mesa y se quita la camisa y empieza a bailar sexy. Y dices, ¿qué onda con este? Pues es el 5 descentrado al 7, a lo negativo, y vemos esas actitudes que de repente, ¿cómo es que está haciendo eso, no? Pues está ahí en ese descentramiento. Cuando le conviene irse a lo positivo del 8, que el 8 otra vez es pasar a la acción, es hacer las cosas, tomar decisiones, sobre todo el 8, lo más positivo que tiene el jefe es tomar decisiones, esa capacidad para decidir y dejar de dudar, porque aunque el 5 ya sepa mucho y sea un súper especialista, su mayor problema es que le cuesta sentirse realmente capacitado para pasar a la acción. Le cuesta necesitar de los demás, por lo que vimos, que no quería ni que la mamá se acercara, ¿ah? Pasamos al 6. El 6, que es el que duda, cuando está en lo negativo, se va al 3. Entonces, hace el chiste que en el trabajo que no hace reír a nadie, ya muy a destiempo. Eso lo hubiera dicho hace 4 minutos y a lo mejor nos hubiera causado gracia. Fue por tanto pensarlo y dudar si decirlo o no decirlo, que ya no causa gracia, ya no tiene esa chispa. Y lo que tiene que hacer es irse a lo positivo del 9. Entonces, lo positivo del 9 que tiene que hacer es irse a lo positivo del 9. Y lo positivo del 9 es eh, buscar ese equilibrio, ser equilibrado, el hacer las cosas, porque cuando está bien el 9 tiene instinto para hacer las cosas, para pasar a la acción, para actuar y en equilibrio, en armonía, buscar la armonía, ver la armonía y actuar en consecuencia. El 7 tiende a irse a lo negativo del 1. Entonces, cuando el 7 está mal, tiende a, pues ahora lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer perfecto. Y ahí es cuando le va mal. Y lo que le conviene al 7 es irse a lo positivo del 5. Y lo positivo del 5 es ese investigar, ese especializarse, ese seguir, porque el 7 tiende a saber un montón de muchísimas cosas, pero no se especializa. Es algo de lo que le falta, conocimiento muy especializado, indagar. No porque se aburra tantito ya lo deja, ¿no? Seguir, así como el 5 persiste hasta que se hace un experto. Eso es lo que le conviene al 7. Posteriormente el 8 vemos que se descentra cuando está mal el jefe, se descentra a lo negativo del 5, que es, se aparta, no convive con los demás, se molesta, no quiere saber nada del mundo. Ahí le pasa al 8 cuando está mal. Y lo que le conviene hacer es irse a lo positivo del 2. Y lo positivo del 2 es querer ayudar a los demás, es dar a los demás, compartir con los demás. Entonces, aquí también vemos muchos casos de 8 que tratan de ayudar al débil, tratan de ayudar a aquel que no puede, que siente que no puede, que a lo mejor es económicamente más limitado. Entonces el 8 cuando está bien, pues trata de ayudar a los demás y tú sí puedes y mira y te apoyo. En ese sentido son muy dadores cuando están en positivo. El 9 entonces se descentra al 6. ¿En qué? En qué duda.
no sabe si, no, ya para qué, mejor ya no lo hago, no quiere entrar en conflicto. Y cuando lo que tiene que hacer es irse a lo positivo del 3, que el 3 ¿qué hace? Pues sí, yo quiero sobresalir, yo quiero pasar, yo quiero brillar, porque el 9 cuando está mal, pues no quiere brillar, está ahí tirado en el sofá sin hacer las cosas. Entonces, ponerse las pilas, sí querer brillar, no evitar el conflicto y pasar a la acción que con ese deseo de sobresalir. Eso es lo que más le ayuda al 9. Muy bien. Y ahora, el tener este conocimiento del eneagrama, que en otro video vamos a hacer un capítulo para ver los subtipos. Entonces, en lugar de 9, como dijimos, son 27. Profundizar un poco más. Pero aquí ya nada más nos queda responder, bueno, ¿y esto de qué me sirve en mi carta natal? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo que tiene el tener este conocimiento de esta herida me ayuda mucho a ver mis tendencias. Aquí lo que acabamos de ver son mis descentramientos y entender, como lo vimos en un inicio, si soy uno, pues que puedo tener ala 9 o ala 2. Eso significa que voy a tener muchos de los comportamientos del 9 o muchos de los comportamientos también del 2. Pero entender que mi herida es la del uno y entender la herida, cuándo surgió, por qué surgió y entender que yo veo al mundo no como es el mundo, sino lo veo a partir de esta herida, de este sentimiento. Pues el 2, en el caso del 2, de esta falta de amor. Yo veo al mundo como que necesito ser amado, necesito ser amada. Eh, el triunfador ve al mundo como tengo que sobresalir, tengo que ser alguien en la vida porque si no, no soy digno de amor. El 7 ve al mundo como con ese trauma de no quererme aburrir, de no, tengo que estar feliz, tengo que estar todo el tiempo en máxima actividad, si no, si me siento aburrido, siento que el mundo se acaba. Y así, el entender todos estos puntos en nuestra carta natal nos va a ayudar a entender los recorridos que hacen los planetas. Ah, pues va a pasar Marte en tal signo, en cualquiera, pues entiendo que mi guerrero es afectado por esa herida que tengo. O en el caso de Venus, el amor, pues también, o sea, en el caso de un número 2 todavía va a ser más afectado con los tránsitos que pueda tener Venus en algún planeta, va a ser más afectado porque yo tengo esta herida del amor. Mis acciones para el 3, el 8, ese rechazo que sintió fuertemente, que tiene mucho que ver con la energía de Plutón, pues también va a sentir, a lo mejor en los tránsitos de Plutón los va a sentir más fuertes por esa transformación, porque lo que busca mucho cada uno de los genotipos son distintas áreas, ¿no? Aquí en el caso del 8 es esa transformación, ese transformarme profundamente, que tiene mucho que ver con las energías de Plutón o las energías de Escorpio. ¿Va? Entonces, pues entendemos que el entender todos estos patrones que son hermosos, como al entender las flechas, el entender los centramientos y descentramientos, aquí lo más interesante es que tú lo analices en tu vida y en la vida de tus seres queridos, no con el afán de criticar, sino con el afán de ver, pues vamos a suponer que sí, que mi papá sea un 3, un triunfador. Y es cierto, cuando está mal, pues ya le vale y dice que todo está bien, pero cuando está bien, hace las cosas y sí quiere destacar, pero las hace con orden, emplea más su mente, con estructura, no nada más a lo güey, sino le pone más estructura y cerebro. Aquí en el caso del perfeccionista es cierto.
Tengo mi tío que es bien perfeccionista y es cierto, lo veo que cuando está mal se descentra y se deprime y está así. Pero es verdad que cuando sale empieza con mucho positivismo y empieza a salir. Entonces, esto es algo que de manera natural sucede, pero es bien importante tenerlo consciente. ¿Para qué? Para poder todavía salir más adelante, para que sea más fácil el recuperarnos, el entenderlo y el poder mejorar. Muy bien, pues espero que te haya gustado el video. No olvides darle tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho para que te conozcas más a profundidad, porque aquí estamos subiendo información clave, milenaria. Tanto la astrología, la numerología, el enneagrama son cuestiones milenarias y estamos integrándolas. ¿Para qué? Para que te conozcas mejor. Pues gracias y nos vemos en el próximo video.